A veces uno cree que tiene su vida bien ordenada, que ya entendió lo que pasó, por qué pasó, y que no hay mucho más que revisar. Pero hay momentos en los que algo aparece, algo pequeño, y de pronto todo lo que dabas por claro empieza a sentirse incompleto. ¿Qué harías si alguien te cuenta su historia, y en medio de lo que dice, empiezas a darte cuenta de que no es tan ajena como pensabas? Víctor solo iba a ayudar con algo puntual, algo práctico, como siempre. Pero hubo una parte de esa historia, una forma de explicar una decisión, que le hizo ruido. No porque fuera idéntica, sino porque encajaba demasiado bien con algo que él llevaba años sin volver a mirar. Y desde ese momento, ya no pudo escuchar igual. Víctor no respondió de inmediato. Se quedó con la mirada fija en el borde del escritorio, como si ahí hubiera algo más importante que decidir. La sensación que le había dejado esa primera conversación no terminaba de acomodarse. No era incomodidad exactamente, era otra cosa. Algo más difícil de nombrar. Algo que no encajaba con la forma en que él solía ordenar todo. Afuera, el ritmo de la oficina seguía igual. Teléfonos, teclados, puertas que se abrían y cerraban. Todo funcionaba como siempre. Y sin embargo, por dentro, había algo que ya no estaba en su lugar. Víctor llevaba años sosteniendo una rutina que no necesitaba cambios. Llegaba temprano, revisaba pendientes, resolvía problemas que no le pertenecían del todo, firmaba documentos que alguien más había preparado. Todo con una eficiencia casi automática. Había aprendido a no detenerse demasiado en nada. Ni en las decisiones pequeñas, ni en las grandes. Sobre todo en las grandes. Su departamento era igual de ordenado. Demasiado ordenado, quizá. Cada cosa en su sitio. Cada espacio sin ruido. Las noches se repetían con una precisión que, al principio, le había dado tranquilidad. Ahora, en cambio, le dejaban una sensación extraña, como si estuviera viviendo en un lugar que no le pertenecía del todo. No siempre había sido así. Había un momento, no tan claro, pero tampoco completamente borroso, en el que las cosas se sentían distintas. Más abiertas. Más posibles. Pero ese momento se había ido diluyendo con los años, reemplazado por decisiones que parecían correctas en su momento y que luego dejó de cuestionar. Esa mañana, mientras revisaba unos informes, intentó volver a concentrarse. Tenía suficiente trabajo como para no pensar en nada más. Siempre había sido su forma de mantener todo en orden. Pero esta vez no funcionaba igual. La historia que había escuchado seguía ahí. No completa, no clara, pero presente. Como un eco que se repetía en segundo plano. Le incomodaba no poder ubicar exactamente por qué. Se levantó para servirse café, más por hábito que por necesidad. Mientras caminaba por el pasillo, cruzó miradas con algunos compañeros. Saludó con un gesto breve, sin detenerse. Nadie parecía notar nada distinto. Y eso, de alguna manera, le resultaba aún más extraño. Volvió a su escritorio, se sentó, y por primera vez en mucho tiempo, no supo por dónde empezar. Pasaron un par de horas así, entre intentos de concentración y pausas que se alargaban más de lo habitual. Hasta que la vio nuevamente. No estaba en su espacio habitual. Había esperado en la recepción, con una paciencia que no parecía improvisada. Cuando finalmente alguien le avisó, Víctor dudó unos segundos antes de levantarse. No tenía ninguna obligación real de atenderla. Podía haber pedido que reagendaran, que lo derivaran con otra persona, que lo resolvieran por otra vía. Era lo que normalmente habría hecho. Pero no lo hizo. Caminó hasta la sala pequeña que usaban para reuniones rápidas.
El lugar era simple, funcional, sin nada que distrajera. Una mesa, 2 sillas, una ventana que daba a la calle. Luz blanca, sin matices. Se sentó frente a ella con la misma postura que usaba siempre. Espalda recta, manos juntas, mirada contenida. La forma en que se protegía sin que se notara demasiado. Al principio, la conversación fue lo que él esperaba. Datos concretos, una situación que requería cierta gestión, algunos detalles que parecían fáciles de ordenar. Nada fuera de lo común. Eso le dio una falsa tranquilidad. Porque a medida que avanzaba, empezaron a aparecer pequeños elementos que no encajaban del todo en ese esquema práctico. Comentarios sueltos, recuerdos mencionados sin énfasis, decisiones tomadas en momentos que no parecían tan simples como se describían. Y ahí volvió esa sensación. Como si estuviera escuchando algo que no era completamente ajeno. Víctor se concentró en mantener la conversación en terreno conocido. Hacer preguntas claras, ordenar la información, proponer pasos concretos. Era lo que sabía hacer, lo que siempre había funcionado. Pero cada tanto, alguna frase se le quedaba más tiempo del necesario. No por lo que decía, sino por lo que insinuaba. Había algo en la forma en que esa historia se desarrollaba que le resultaba inquietante. No podía explicarlo todavía, y eso lo incomodaba más que cualquier otra cosa. Cuando la reunión terminó, dio algunas indicaciones simples. Cosas prácticas, alcanzables. Lo suficiente como para sentir que había cumplido sin involucrarse más de lo necesario. Esa era la idea. Sin embargo, al despedirse, algo en su expresión, o quizá en la de ella, quedó suspendido un segundo más de lo habitual. Como si ninguno de los dos estuviera completamente seguro de que eso había terminado ahí. Víctor volvió a su escritorio con la intención de retomar el ritmo del día. Pero el ritmo ya no era el mismo. Los números no cerraban igual. Las decisiones pequeñas empezaban a parecerle más pesadas. Incluso el silencio habitual de la oficina tenía otra textura. Esa tarde salió un poco más tarde de lo acostumbrado, no porque tuviera más trabajo, sino porque no encontraba el momento exacto para irse. Cuando finalmente lo hizo, el aire de la calle le resultó más frío de lo que esperaba. Caminó sin apuro, dejando que la gente lo adelantara. No tenía prisa por llegar a ningún lado. El trayecto hasta su departamento era uno de los pocos momentos del día en los que no tenía que sostener ninguna estructura. Y aún así, normalmente lo llenaba con pensamientos prácticos. Listas, pendientes, planes para el día siguiente. Esa noche no pudo hacerlo. La historia volvía, fragmentada, insistente. No era igual a la suya, no exactamente. Pero había puntos que se tocaban de una forma que no lograba ignorar. Y eso lo llevó a algo que evitaba desde hacía años. Recordar con más detalle. No de forma nostálgica, ni dramática. Más bien como quien revisa un archivo que cree conocer, pero que nunca volvió a abrir completamente. Aparecieron escenas que había reducido a versiones simples. Decisiones que, en su momento, parecieron necesarias. Conversaciones que había cerrado antes de tiempo. Siempre había tenido una explicación clara para todo eso. Una forma de ordenar lo ocurrido sin dejar espacios incómodos. Hasta ahora, entró a su departamento y encendió la luz sin pensar. Todo estaba como lo había dejado. Nada fuera de lugar. Nada que exigiera atención. Se quitó el saco, lo colgó con cuidado, y se quedó unos segundos de pie en medio de la sala. Había algo extraño en ese silencio. No era nuevo, pero esa noche pesaba distinto. Se sirvió agua, caminó hasta la ventana y miró hacia afuera. Luces encendidas, gente que seguía con su día, autos que pasaban sin detenerse. Todo en movimiento. Y él, detenido.
No en el sentido físico, sino en algo más difícil de definir. Como si hubiera llegado a un punto en el que seguir igual empezaba a sentirse menos cómodo que cambiar, aunque no supiera cómo. Pensó en la conversación de la mañana. En los detalles que había intentado dejar de lado. En esa sensación persistente de que algo no estaba del todo bien explicado. Y por primera vez en mucho tiempo, no intentó resolverlo de inmediato. Se permitió no tener una respuesta clara. Se sentó en el sofá, apoyó los brazos en las rodillas y dejó que el silencio hiciera lo suyo. No era una decisión consciente. No todavía. Pero había algo que ya había empezado a moverse. Algo pequeño, casi imperceptible. Pero suficiente como para que la forma en que había vivido hasta ese momento ya no encajara igual. Y aunque todavía no lo entendía del todo, había una certeza que empezaba a abrirse paso, lenta, incómoda, inevitable. Esa historia no se iba a quedar afuera. De alguna manera, iba a volver. Y esta vez, no parecía que pudiera mantenerse al margen. Los días siguientes no siguieron el ritmo que Víctor conocía. No fue un cambio brusco, sino algo más sutil, como cuando una pieza se mueve apenas y todo lo demás empieza a desacomodarse sin que se note inmediato. Intentó volver a su rutina, sostenerla con la misma precisión de siempre, pero algo ya no respondía igual. El primer encuentro después de aquella conversación ocurrió fuera de la oficina. No lo había planeado así. Simplemente recibió un mensaje breve, concreto, con una hora y un lugar. Una cafetería cercana a una avenida que solía evitar por el ruido y la gente. Dudó unos minutos antes de salir, como si quedarse fuera una opción más segura, pero terminó yendo sin darle demasiadas vueltas. El lugar estaba lleno. Voces superpuestas, tazas que chocaban, música de fondo que no terminaba de definirse. Se sentó frente a ella con la misma intención de mantener todo en un plano práctico, pero esta vez el entorno no ayudaba. Había algo en ese movimiento constante que le impedía aislar la conversación, como si el ruido de afuera obligara a que lo de adentro se filtrara con más facilidad. La historia continuó donde la habían dejado, pero ya no sonaba igual. Había más detalles, más matices, pequeñas decisiones que antes habían pasado desapercibidas y que ahora empezaban a tener peso. Víctor escuchaba con atención, pero también con una incomodidad creciente. No era solo lo que se decía, era cómo empezaba a sentirse mientras lo escuchaba. Había momentos en los que la lógica seguía funcionando. Podía identificar errores, proponer soluciones, ordenar los hechos. Pero entre esos momentos aparecían otros, más breves, en los que algo no cerraba. Algo que no encajaba con la versión simple que él mismo intentaba sostener. Cuando salió de la cafetería, el ruido quedó atrás, pero la sensación no. Caminó varias cuadras sin un rumbo claro, dejando que la ciudad hiciera lo suyo. Gente apurada, semáforos que cambiaban sin que él los registrara del todo, conversaciones ajenas que se cruzaban sin sentido. Todo seguía su curso, menos él. Esa noche no volvió directamente a su departamento. Terminó en una zona que no visitaba desde hacía tiempo, una mezcla de calles más tranquilas, edificios antiguos y espacios que parecían detenidos en otra época. No había un motivo claro para haber llegado ahí. O tal vez sí, pero todavía no quería reconocerlo. Se detuvo frente a un lugar que le resultaba familiar, aunque no podía precisar desde cuándo. No entró. Solo se quedó unos segundos, observando, como si esperara que algo terminara de encajar por sí solo. No ocurrió. Volvió a casa más tarde de lo habitual, con una sensación que ya no era solo incomodidad. Había algo más profundo, más insistente. Algo que empezaba a tocar una parte de su vida que había mantenido cuidadosamente ordenada. Al día siguiente, el trabajo le exigía atención. Reuniones, decisiones pendientes, correos acumulados.
Intentó refugiarse en eso, en lo que siempre había funcionado. Pero incluso ahí, en lo que dominaba, algo se filtraba. Pequeños lapsos en los que se quedaba mirando un documento sin leerlo realmente. Momentos en los que una frase escuchada el día anterior volvía sin aviso. Detalles que, en otro contexto, habrían pasado desapercibidos, pero que ahora parecían insistir en aparecer. El siguiente encuentro no fue en un lugar cómodo. Una oficina pública, con filas largas, paredes impersonales y un ambiente cargado de espera. Víctor no estaba acostumbrado a ese tipo de espacios. Siempre había evitado involucrarse en procesos que no pudiera controlar. Sin embargo, ahí estaba. Observó cómo esa historia se desplegaba también en ese entorno. Trámites que no avanzaban, respuestas ambiguas, decisiones que parecían depender de factores externos. Todo lo que él solía esquivar. Y en medio de eso, la historia seguía sumando capas. Hubo un momento específico, breve, casi insignificante en apariencia, en el que algo cambió. No fue una revelación completa, ni una certeza definitiva. Fue más bien una conexión incómoda entre lo que estaba escuchando y algo que él había decidido olvidar. No porque no fuera importante, sino porque era más fácil así. Ese momento no se quedó ahí. Lo acompañó el resto del día. Incluso cuando regresó a la oficina, incluso cuando intentó retomar sus tareas, incluso cuando alguien le pidió una decisión urgente. Todo se sentía ligeramente desplazado. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no encendió la televisión ni revisó pendientes antes de dormir. Se quedó sentado, en silencio, dejando que los pensamientos llegaran sin orden. Recordó situaciones que había reducido a explicaciones simples. Decisiones que, en su momento, parecieron inevitables. Formas de actuar que había defendido con argumentos que ya no sonaban tan firmes. No eran recuerdos nuevos. Lo nuevo era la forma en que los estaba mirando. Había una diferencia entre recordar algo y volver a sentirlo. Y eso era lo que empezaba a ocurrir. Los días siguientes continuaron en esa misma línea. Nuevos encuentros, nuevos espacios. Una caminata por la ciudad que empezó como una forma de ordenar ideas y terminó siendo otra instancia de conversación. Un lugar abierto, sin paredes que contuvieran lo que se decía. Ahí, con menos estructura alrededor, la historia tomó un tono distinto. Más directo, menos filtrado. Y con eso, las similitudes se hicieron más evidentes. Víctor empezó a notar patrones. No exactos, no idénticos, pero lo suficientemente cercanos como para no ignorarlos. Decisiones tomadas desde un lugar parecido. Silencios que cumplían la misma función. Explicaciones que servían más para sostener una versión que para entender lo que realmente había pasado. Intentó convencerse de que eran coincidencias. Era lo más lógico, lo más cómodo. Pero cada nuevo detalle hacía más difícil sostener esa idea. La tensión empezó a notarse también en su entorno. No de forma evidente, pero sí en pequeños gestos. Respuestas más cortas de lo habitual, distracciones en momentos que requerían atención, una forma de estar que ya no era completamente presente. Alguien en la oficina le hizo un comentario al pasar, algo sobre estar más callado de lo normal. Víctor respondió con una excusa rápida, sin darle importancia. Pero el comentario quedó dando vueltas más tiempo del que habría querido. No era solo una percepción externa, él mismo lo sentía. Había algo que se estaba moviendo por dentro, y ya no podía ignorarlo del todo. En uno de los últimos encuentros de esa semana, en una sala de espera donde el tiempo parecía estancarse, la historia volvió a tomar un giro que lo incomodó más que los anteriores. No por lo que revelaba, sino por lo que implicaba. Era como si, pieza a pieza, se estuviera armando una imagen que él había decidido no mirar completa. Y ahora,
sin proponérselo, estaba empezando a verla. No con claridad aún. No con todos los detalles, pero lo suficiente como para sentir que algo no había sido como él siempre creyó. Esa sensación no traía respuestas. Traía preguntas. Y eso, para alguien que había construido su vida sobre certezas prácticas, era profundamente desestabilizante. Cuando salió de ese lugar, no caminó sin rumbo como otras veces. Tampoco volvió directo a casa. Se detuvo en medio de la vereda, mirando a su alrededor como si buscara algo concreto que no lograba identificar. La ciudad seguía igual. El movimiento, el ruido, la rutina de todos los demás. Pero para él, algo había cambiado. No sabía exactamente qué, solo sabía que ya no podía escuchar esa historia como si fuera ajena. Y que, de alguna manera, ayudar a otro lo estaba llevando a un lugar que había evitado durante años. Un lugar donde las explicaciones simples dejaban de ser suficientes. Y donde, aunque todavía no lo admitiera del todo, empezaba a surgir una posibilidad incómoda, que tal vez no había entendido su propia historia tan bien como siempre creyó. Víctor dejó de intentar convencerse de que todo era una coincidencia. No lo dijo en voz alta, no lo convirtió en una decisión clara, pero en algún punto dejó de resistirse a esa idea. Lo que estaba pasando no encajaba dentro de las explicaciones simples que había usado durante años. Y aunque eso lo incomodaba, también lo obligaba a mirar en una dirección que había evitado demasiado tiempo. Los días comenzaron a mezclarse entre lo que ocurría afuera y lo que empezaba a removerse adentro. En la oficina seguía cumpliendo, resolviendo, firmando, tomando decisiones como siempre, pero ya no lo hacía desde el mismo lugar. Había una distancia nueva, como si una parte de él estuviera ocupada en otra cosa mientras el resto funcionaba en automático. Empezó a notar pequeños olvidos. No errores graves, pero sí distracciones que antes no tenía. Un documento que revisaba 2 veces sin procesarlo del todo, una reunión en la que escuchaba sin realmente estar ahí, una respuesta que llegaba tarde porque estaba pensando en algo que no podía explicar. No era falta de capacidad. Era otra cosa. Por las noches, el silencio dejó de ser un refugio. Se convirtió en un espacio incómodo, demasiado amplio, donde los pensamientos no encontraban una forma ordenada de acomodarse. Víctor intentaba dormir temprano, apagar todo, cerrar los ojos, pero su mente no seguía el mismo ritmo. Ahí empezaban a aparecer las imágenes. No como recuerdos completos, sino como fragmentos. Una conversación interrumpida, una decisión tomada con firmeza, una escena en la que él había estado convencido de que estaba haciendo lo correcto. Siempre había tenido claro cómo interpretar esos momentos. Había una lógica, una explicación que lo sostenía, algo que le permitía seguir adelante sin detenerse demasiado. Pero ahora, esa lógica empezaba a mostrar grietas. No eran grandes al principio. Eran detalles. Tonos que no recordaba bien, silencios que tal vez no habían sido tan neutros como pensaba, decisiones que había justificado con argumentos que ahora sonaban incompletos. Una noche, sin proponérselo, terminó revisando mentalmente una situación específica que no había vuelto a tocar en años. No porque la hubiera olvidado, sino porque había decidido no volver a entrar ahí. Recordaba cómo había ocurrido, o al menos creía hacerlo. Recordaba lo que había dicho, lo que no había dicho, la forma en que había cerrado todo para no complicarlo más. En su momento, le pareció lo más razonable. Ahora, no estaba tan seguro. Lo que antes había visto como una decisión firme, empezaba a parecerse más a una forma de evitar algo. Algo que en ese momento no había querido enfrentar. Y esa posibilidad lo incomodó más de lo que esperaba. No porque cambiara completamente lo ocurrido, sino porque habría una pregunta que no tenía una respuesta clara.
¿Qué tanto de lo que hizo fue realmente necesario, y qué tanto fue una forma de protegerse? Los encuentros continuaron, aunque ya no tenían la misma estructura que al inicio. No eran solo conversaciones para resolver algo puntual. Se habían convertido en espacios donde la historia seguía desplegándose, cada vez con más matices, más contradicciones, más zonas grises. Y en cada uno de esos encuentros, Víctor se encontraba a sí mismo en lugares que no esperaba. Había frases que le resultaban demasiado cercanas. No por el contenido exacto, sino por la intención que llevaban. Decisiones tomadas desde una lógica que él reconocía, silencios que cumplían una función que él mismo había utilizado. Era como si estuviera escuchando una versión paralela de algo que había vivido, pero con pequeños cambios que hacían que todo se viera distinto. Y eso lo obligaba a comparar. No de forma consciente al principio. Pero con el tiempo, esa comparación se volvió inevitable. Empezó a preguntarse si lo que había entendido durante años era realmente completo. Si había partes que había dejado fuera, no porque no existieran, sino porque no encajaban con la versión que necesitaba sostener. Esa idea no le daba tranquilidad. Le generaba una especie de tensión constante, como si estuviera caminando sobre algo que podía moverse en cualquier momento. En la oficina, esa tensión empezó a notarse más. No en grandes cambios, pero sí en su forma de estar. Menos seguro en decisiones que antes resolvía sin dudar, más silencioso en conversaciones donde antes tenía una posición clara. Alguien volvió a comentarlo, esta vez con un poco más de insistencia. Algo sobre si estaba bien, si necesitaba tomarse unos días, si había algo que lo estuviera afectando. Víctor respondió como siempre. Con una explicación breve, funcional, sin dejar espacio a más preguntas. Pero por dentro, sabía que algo sí lo estaba afectando. Y que no tenía una forma sencilla de explicarlo. Una tarde, después de salir del trabajo, decidió no ir directamente a casa. Tomó un camino distinto, uno que no usaba habitualmente. No era un lugar nuevo, pero tampoco formaba parte de su rutina. Había pasado por ahí antes, en otro momento de su vida. Un momento que ahora empezaba a tener un peso distinto. Caminó despacio, observando detalles que antes no habría registrado. Lugares que parecían iguales, pero que ya no se sentían igual. No entró a ningún sitio en particular. Solo caminó, dejando que el recorrido hiciera su trabajo. Y en ese caminar, los recuerdos empezaron a ordenarse de otra manera. No como una secuencia clara, sino como piezas que se movían, que se reacomodaban, que cambiaban de lugar. Una conversación que siempre había recordado como cerrada, ahora parecía haber quedado incompleta. Una decisión que había considerado definitiva, empezaba a verse como una reacción más que como una elección consciente. Y en medio de todo eso, apareció una sensación que no había estado presente antes. Duda. No una duda superficial, sino algo más profundo. Algo que tocaba la base sobre la que había construido su forma de entender lo que pasó. ¿Cuánta parte de su vida había organizado en función de esa interpretación? ¿Cuántas decisiones posteriores se habían apoyado en esa versión? ¿Cuánto de lo que era hoy tenía que ver con algo que tal vez no había entendido del todo? Esa pregunta no lo dejaba en paz. No tenía una respuesta clara, y eso lo desestabilizaba más de lo que quería admitir. Volvió a su departamento más tarde de lo habitual. No porque hubiera pasado mucho tiempo afuera, sino porque el tiempo parecía haberse estirado. Entró, dejó las cosas en su lugar, como siempre, pero sin la misma precisión. Se sentó sin encender luces adicionales, dejando que el espacio quedara en una penumbra que no le resultaba incómoda. Ahí, en ese silencio, la pregunta volvió. No como una idea abstracta, sino como algo que se instalaba con más fuerza cada vez. Y junto a esa pregunta, apareció otra sensación. No era solo duda.
Había algo de culpa. No completamente definida, no del todo clara, pero presente. Como si en algún punto hubiera elegido no ver algo. No porque no estuviera ahí, sino porque era más fácil seguir sin mirarlo. Y ahora, ese no mirar empezaba a tener consecuencias. No externas todavía, no visibles. Pero sí internas. En su forma de pensar, de recordar, de sentirse. Había una contradicción que no lograba resolver. Por un lado, quería entender mejor lo que estaba pasando. Darle sentido, ordenar las piezas, recuperar el control. Por otro, había una parte de él que se resistía. Que prefería mantener la versión conocida, aunque empezara a sentirse incompleta. Esa tensión lo acompañó los días siguientes. No desaparecía, no se resolvía. Solo cambiaba de intensidad. Había momentos en los que lograba distraerse, volver a lo práctico, dejar todo en segundo plano. Y otros en los que una frase, un recuerdo o una conexión lo devolvían al mismo punto. Y cada vez que volvía, la sensación era más fuerte. Más difícil de ignorar. Más difícil de explicar. Hasta que empezó a aceptar, aunque fuera de forma parcial, algo que antes no estaba dispuesto a considerar. Que tal vez lo que había decidido creer no era toda la verdad. Y que enfrentar esa posibilidad iba a requerir más que solo pensarlo. Iba a requerir mirarse de una forma que no sabía si estaba preparado para sostener. Esa semana terminó de romper algo que Víctor ya no podía sostener como antes. No fue un solo momento, sino una acumulación que lo fue empujando hasta un punto donde seguir evitando ya no era una opción real. El último encuentro no ocurrió en un lugar neutro. No fue una cafetería, ni una oficina, ni una sala de espera. Fue en un espacio que no formaba parte de su presente, pero que estaba cargado de algo que reconoció apenas llegó. No por lo que veía, sino por lo que sentía al estar ahí. No había pasado por ese lugar en años. No lo había evitado de forma consciente, simplemente había dejado de existir dentro de su rutina. Hasta ahora. Cuando llegó, sintió una incomodidad inmediata, más física que mental. Como si su cuerpo reconociera algo antes que su mente. El aire parecía más denso, los sonidos más apagados. Todo tenía una textura distinta. Se detuvo unos segundos antes de avanzar. No había nadie apurándolo, pero tampoco había forma de retroceder sin admitir algo que aún no quería nombrar. Entró. El espacio estaba casi igual a como lo recordaba, aunque el tiempo había dejado su marca. No en grandes cambios, sino en detalles. En la forma en que la luz entraba, en el desgaste de algunas superficies, en el silencio que ahora se sentía más presente. Y en ese lugar, la historia que había estado escuchando durante días dejó de ser una historia ajena. Se convirtió en algo inevitable. Al principio, la conversación siguió una línea que él ya conocía. Datos, secuencias, decisiones tomadas en momentos específicos. Pero esta vez, cada detalle caía en un lugar distinto. No había forma de mantener la distancia. Algo cambió en la forma en que escuchaba. Ya no estaba tratando de ordenar la información. Estaba tratando de entender lo que había pasado realmente. Y en ese intento, empezó a ver lo que antes no había querido ver. No fue una revelación inmediata. Fue más bien una superposición. La historia que escuchaba y la que recordaba comenzaron a encajar de una forma incómoda. No porque fueran idénticas, sino porque compartían una estructura que él reconocía demasiado bien. Decisiones tomadas desde una urgencia que en ese momento parecía justificada. Silencios que se sostenían con la idea de evitar un daño mayor. Explicaciones que cerraban la conversación antes de que pudiera complicarse. Víctor siempre había pensado que lo ocurrido en su pasado había sido una consecuencia inevitable.
Algo que no podía haber sido distinto dadas las circunstancias. Esa era la base sobre la que había construido todo lo demás. Pero ahora, esa base empezaba a moverse. Hubo un momento específico, breve, en el que todo se detuvo. No por algo externo, sino por una conexión interna que no pudo ignorar. Una frase, una forma de describir una decisión, una pausa antes de continuar, algo en eso rompió la línea que había estado siguiendo. Y en ese instante, entendió algo que no había considerado antes. No era que hubiera olvidado partes de lo ocurrido. Era que las había acomodado de una forma que le permitía seguir sin cuestionarse. Había construido una versión que funcionaba. Pero no necesariamente una que fuera completa. Esa idea no llegó sola. Vino acompañada de una sensación que no había estado presente con tanta claridad hasta ese momento. Culpa. No como una emoción exagerada, sino como una presencia silenciosa que empezaba a tomar forma. Porque si lo que estaba entendiendo era cierto, entonces no había sido solo una víctima de las circunstancias. Había tenido un papel más activo del que había querido reconocer. Había decidido. Y esas decisiones habían tenido consecuencias que él había simplificado para poder seguir adelante. El giro no fue descubrir algo completamente nuevo. Fue entender que lo que ya sabía, no era lo que creía que era. Que la forma en que había interpretado lo ocurrido durante años estaba incompleta. Y que esa incompletitud no era casual. Era una elección. Una forma de protegerse de algo que en ese momento no había estado dispuesto a enfrentar. El impacto de esa comprensión fue inmediato. No hubo un momento de calma para procesarlo. Fue como si todo lo que había estado contenido durante años se moviera al mismo tiempo. Las imágenes que antes aparecían fragmentadas ahora tenían otra coherencia. No más claras, pero sí más honestas. Conversaciones que había cerrado antes de tiempo, ahora se abrían en su memoria con nuevas preguntas. Decisiones que había defendido con firmeza, empezaban a mostrar fisuras. Y en medio de todo eso, apareció una certeza que no podía evitar. Había vivido todos esos años apoyándose en una versión que no era del todo cierta. No completamente falsa, pero tampoco completa. Y eso lo derrumbó más de lo que esperaba. No en un sentido visible, no de forma dramática. Pero por dentro, algo dejó de sostenerse. La seguridad con la que había organizado su vida empezó a sentirse frágil. No porque todo fuera incorrecto, sino porque la base sobre la que estaba construido ya no parecía tan firme. Se dio cuenta de algo más. No solo había malinterpretado lo ocurrido. Había construido su forma de vivir en torno a esa interpretación. Las decisiones que vinieron después, la forma en que se relacionaba, la distancia que mantenía con ciertas situaciones, todo tenía una raíz en esa versión incompleta. Y eso hacía que el impacto fuera más profundo. Porque no se trataba solo de entender mejor el pasado. Se trataba de reconocer cuánto de su presente estaba influenciado por algo que no había visto del todo. Esa comprensión lo dejó sin la capacidad de reaccionar de inmediato. No había una respuesta clara. No había una acción que resolviera lo que acababa de entender. Solo había una sensación de exposición, como si, por primera vez en mucho tiempo, no pudiera esconderse detrás de explicaciones funcionales. Se quedó en silencio más tiempo del habitual. No porque no tuviera que decir, sino porque cualquier intento de ordenar lo que estaba pasando resultaba insuficiente. El control, esa herramienta que siempre había usado para manejar todo, no funcionaba en ese momento. Y eso era lo más desconcertante. Porque lo obligaba a quedarse ahí. Sin resolver. Sin cerrar. Solo entendiendo. Y ese entendimiento, aunque doloroso, también habría algo que no había estado presente antes. Una posibilidad. No clara, no definida, pero real.
La posibilidad de hacer algo distinto. No para cambiar lo que ya había pasado, sino para dejar de sostener una versión que ya no se sostenía por sí sola. La idea de pedir perdón apareció por primera vez de forma concreta. No como una obligación, sino como una consecuencia natural de lo que estaba entendiendo. Pero también apareció el miedo. A enfrentar lo que eso implicaba. A aceptar que algunas cosas no podían repararse. A exponerse sin la protección que había construido durante años. Esa mezcla de posibilidad y miedo lo dejó en un lugar que no conocía, un lugar donde no podía avanzar sin incomodarse. Pero tampoco podía retroceder sin negarse a sí mismo. Cuando finalmente salió de ese espacio, el entorno no había cambiado. Pero él sí. No de forma visible, no de inmediato. Pero algo en su forma de mirar, de pensar, de sentirse, ya no era igual. La historia que había escuchado ya no era una historia que podía ayudar a resolver desde afuera. Era un espejo. Uno que le mostraba no solo lo que había pasado, sino cómo había elegido verlo. Y esa diferencia lo obligaba a tomar una decisión que hasta ahora había evitado. No sobre el pasado, sobre cómo iba a vivir a partir de ese momento. Aunque todavía no supiera cómo hacerlo. Aunque todavía no estuviera listo para todo lo que implicaba. Había llegado a un punto donde ya no podía seguir siendo el mismo sin saberlo. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, hacía que todo se sintiera abierto, y al mismo tiempo, profundamente incierto. Los días después de ese momento no trajeron claridad inmediata. No hubo una sensación de alivio repentino ni una respuesta que ordenara todo de golpe. Víctor volvió a su rutina, sí, pero ya no era la misma rutina. La oficina seguía funcionando igual. Los mismos pasillos, los mismos horarios, las mismas decisiones que tomar. Pero ahora, cada cosa tenía otro peso. No porque fueran más difíciles, sino porque él ya no se movía desde el mismo lugar. Había algo distinto en la forma en que miraba a los demás, como si por primera vez en mucho tiempo dejara de ver solo funciones y empezara a notar personas. No siempre sabía qué hacer con eso, pero ya no podía ignorarlo. En su casa, el cambio era más evidente. El silencio seguía ahí, pero ya no era un espacio donde esconderse. Era un lugar donde empezaba a quedarse sin distracciones, enfrentando lo que había estado evitando durante años. Las primeras noches fueron incómodas. Pensamientos que llegaban sin filtro, recuerdos que ya no podía acomodar tan fácilmente. Pero en medio de esa incomodidad, empezó a aparecer algo nuevo. Honestidad. No perfecta, no constante, pero real. Se sorprendió a sí mismo reconociendo cosas que antes habría descartado de inmediato. Admitiendo, aunque fuera en silencio, que había partes de su historia que no había querido ver completas. No lo hacía sentir bien. Pero sí lo hacía sentir más cerca de algo verdadero. En el trabajo, empezó a cambiar pequeños gestos. No grandes decisiones ni movimientos radicales. Cosas simples. Escuchar un poco más antes de responder. No cortar conversaciones que antes habría cerrado rápido. Preguntar cuando no estaba seguro, en lugar de asumir. Eran cambios mínimos, casi imperceptibles para otros. Pero para él, significaban algo distinto. Era la primera vez en mucho tiempo que no estaba actuando desde una versión que necesitaba sostener. Un día, sin planearlo demasiado, volvió a uno de esos lugares que había evitado durante años. No con una intención clara, ni con la idea de resolver algo específico. Solo porque sintió que ya no tenía sentido seguir esquivándolo. Estar ahí no fue fácil. No hubo una sensación de cierre ni de tranquilidad inmediata. Pero tampoco fue como antes. No estaba huyendo. Eso ya era distinto. Con el tiempo, entendió algo que no había considerado antes.
que no todo lo que había pasado podía cambiarse. Que había decisiones que ya estaban hechas, consecuencias que no podían deshacerse. Y aceptar eso no lo liberaba de todo, pero sí lo sacaba de una lucha constante contra algo que ya no podía modificar. La idea de pedir perdón volvió, pero esta vez sin la urgencia de resolverlo todo en un solo momento. Entendió que no se trataba solo de decir algo, sino de estar dispuesto a sostener lo que viniera después. Y eso tomaba tiempo. En ese proceso, empezó a permitirse algo que antes no hacía: no tener todas las respuestas. No saber exactamente cómo iba a reconstruir lo que había dejado incompleto. Y aunque eso lo incomodaba, también le daba una sensación extraña de libertad. Como si, al dejar de intentar controlar todo, empezara a aparecer espacio para algo nuevo. Una tarde, caminando sin apuro, se encontró pensando en todo lo que había pasado en las últimas semanas. No como una secuencia de errores o aciertos, sino como un recorrido. Y por primera vez, no intentó ordenar esa historia para que encajara en una versión perfecta. La dejó ser, con sus partes incompletas, sus decisiones cuestionables, sus silencios. Y en medio de eso, apareció una idea simple, pero profunda. Que empezar de nuevo no tenía que ver con borrar lo que había sido. Tenía que ver con dejar de usarlo como refugio. Durante años, había vivido escondiéndose en una interpretación que le permitía seguir sin incomodarse demasiado. Una versión que lo protegía, pero que también lo limitaba. Ahora, esa versión ya no era suficiente. Y aunque eso dolía, también habría una posibilidad que no había considerado en mucho tiempo. La de reconstruirse desde otro lugar. No desde la perfección, ni desde la certeza, sino desde la verdad. En ese proceso, empezó a recordar algo que había quedado en segundo plano durante mucho tiempo. No como una enseñanza aprendida, sino como una presencia que había estado ahí, aunque él no la hubiera reconocido del todo. No fue en un momento específico, ni en una situación extraordinaria. Fue más bien en la forma en que, incluso en medio de sus decisiones equivocadas, nunca había estado completamente solo. Esa idea no resolvía todo. No cambiaba el pasado ni eliminaba las consecuencias, pero le daba un sentido distinto a lo que venía. Porque si había algo que había permanecido incluso cuando él no miraba, entonces tal vez no todo estaba perdido como había creído. No era una certeza absoluta. Era más bien una confianza que empezaba a construirse poco a poco. Como todo lo demás. Los días siguieron avanzando. No todos eran fáciles. Había momentos en los que la duda volvía, en los que el peso de lo que había entendido se hacía más fuerte. Pero ya no era lo mismo. Porque ahora no estaba huyendo. Estaba aprendiendo a quedarse. A mirar. A aceptar. Y en ese proceso, empezó a notar algo que antes le habría pasado desapercibido. Que incluso en medio de sus errores, había habido oportunidades de hacer las cosas distinto. Algunas las había perdido. Otras, tal vez, aún estaban ahí. No como una garantía, sino como una posibilidad. Y por primera vez en mucho tiempo, esa posibilidad le parecía suficiente para avanzar. No necesitaba tener todo resuelto. No necesitaba una versión perfecta de sí mismo. Solo necesitaba dejar de esconderse. Porque entendió algo que no había podido ver antes, que la vida que sentía ajena no era algo que le había ocurrido sin más. Era el resultado de todo lo que había decidido no enfrentar. Y si eso era así, entonces también podía empezar a cambiar desde lo que sí estaba dispuesto a mirar ahora. No iba a ser rápido. No iba a ser fácil. Pero era real. Y eso, para alguien que había vivido tanto tiempo sosteniendo versiones incompletas, ya era un comienzo. Esa noche, al volver a su departamento, el silencio no se sintió vacío. Se sintió distinto.
No como un lugar donde esconderse, sino como un espacio donde, por fin, podía estar sin tener que justificarlo todo. Se sentó, respiró hondo y, por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de escapar de sus propios pensamientos. No porque todo estuviera bien, sino porque ya no estaba solo en ellos. Y en esa calma imperfecta, entendió algo que no necesitaba palabras complicadas. Que incluso cuando él eligió no ver, Cristo no dejó de estar ahí, esperando el momento en que por fin decidiera hacerlo. A veces no es que no sepamos la verdad, es que aprendimos a mirarla de una forma que no nos incomode tanto. Y cambiar eso, no es fácil. Si esta historia te dejó pensando, me gustaría leerte. ¿Alguna vez sentiste que entendiste algo, y con el tiempo te diste cuenta de que no era exactamente así? Gracias por quedarte hasta el final. Si quieres seguir explorando historias como esta, te dejo otra por aquí, quizás también te hable más de lo que esperas.